Vamos ahora a aplicar el tema de los condensadores a lo que es la realidad. Vamos a explorar un poco cómo se ve un condensador, cuáles son las geometrías que hay, cómo se calcula la capacidad y después cómo se usa. Así que lo primero que vamos a explorar es la forma que tienen. Estos son típicos ejemplos de condensadores. Aquí tenemos dos, uno que tiene la forma de un cilindro, que vamos a ver al tiro la geometría que tiene, y encima está escritas las unidades. Aquí dice 1000 mu F, microfarad. Y acá tenemos otro, que también es un cilindro, en que dice las unidades 10 microfarad. Y tenemos además otros acá que parecen una pildorita, que básicamente son dos placas una frente a la otra, con un dieléctrico entre medio. Y acá tenemos uno más chico, y acá tenemos de otra forma que probablemente son dos placas, pero no conozco exactamente qué tipo de estructura tiene este caso en particular. Ahora, las unidades, ya estábamos hablando de microfarad, hay que entender qué es lo que son. Las unidades en general, si yo ahora tomo la ecuación acá y la despejo, voy a tener de que la capacidad es igual a la carga partido por el potencial eléctrico. La carga es Coulomb, el potencial eléctrico son volt, así que Coulomb partido por volt es la unidad básica del condensador, y eso se denomina el farad, en honor a Michael Faraday. Perdón. Entonces, el farad tenemos que es Coulomb partido por volt. La letra que se usa para el farad es una F, y las unidades que típicamente existen en los condensadores son números mucho más pequeños, no existen condensadores, o sea, digamos para la electrónica, de unidades tipo un farad. Existe de microfarad, un mu F, nanofarad, NF, y picofarad, PF. El microfarad son 10 elevado a menos 6 farad, el nanofarad son 10 elevado a menos 9 farad, y el picofarad son 10 elevado a menos 12 farad. Los microfarad, nanofarad y picofarad no son MKS. Para el cálculo hay que pasar a la unidad farad, hay que pasar a MKS. Veamos ahora cómo se reconocen en los diagramas. Si uno mira estos típicos diagramas que a primera vista son enredados, y uno empieza a buscar la forma que tienen los capacitores o condensadores, son dos rayas paralelas del mismo largo. Y aquí podemos ver nuestro primero, acá hay un condensador, acá hay otro condensador, otro condensador, otro condensador, otro. Eso es el típico símbolo de un condensador. También para más adelante vamos a ver, aquí hay una resistencia, que es esta cajita, aquí hay otra resistencia, y acá tenemos este triángulo, este es un transistor, y estos son típicos chips procesadores básicamente, y que lo estoy alimentando, por eso están todos los conectores correspondientes asociados. Este es un diagrama que yo puedo leer en base a reconocer lo que aquí estoy, y hay ligeramente listas de elementos al lado que indican qué propiedades tiene que tener cada uno de estos condensadores. Y si uno abre un computador y lo mira, uno puede reconocer rápidamente cuáles son los condensadores. Aquí tenemos estos típicos cilindros que están visibles de estas distintas partes que están sobresaliendo sobre la placa madre, en este caso una placa, aquí no sé de qué tipo de circuito se trata, pero aquí uno reconoce cómo se ven físicamente los condensadores. Ahora, la geometría básica serían estas dos placas, y ya conocemos el cálculo, es a través de esta ecuación. Esto es lo mismo que habíamos visto, la capacidad de placas va a ser la multiplicación de las constantes dieléctricas y la constante de campo por la sección dividido por la distancia. O sea, a través de pequeñas distancias yo puedo tener una mayor capacidad, y lo puedo hacer a través del dieléctrico. También existen otros que son los cilindros, los que acabamos de ver en delante, que eran estos de acá, tienen esta forma interna, tienen un núcleo, que es un conductor, y tienen el dieléctrico aquí alrededor, y tienen un manto por fuera, que es el otro conductor. Entonces, aquí, en vez de ser dos placas, son dos cilindros, el interior y el cilindro exterior, y este material aquí es el dieléctrico que tengo. Ahora, en este caso, si yo conozco los radios y conozco el largo del cilindro, yo puedo calcular con esta ecuación la capacidad de estos condensadores cilíndricos. Acá arriba tengo un 2pi, epsilon, epsilon 0, es la constante de campo y la constante eléctrica, constante de campo. Acá tengo el largo del cilindro, y acá tengo la relación radio exterior dividido por radio interior, logaritmo natural. Si están calculando para la calculadora, es cuando dice ln en la calculadora. Ahora, siempre el radio exterior es mayor que el radio interior. En consecuencia, este argumento siempre va a ser mayor que 1, porque R2 es mayor que R1. Y el logaritmo de un número mayor que 1 es siempre positivo, así que me da correspondientemente la capacidad positiva. Si fuera que este radio fuera menor,
que este de acá, lo cual no tiene sentido, porque significa que el radio exterior estaría dentro del radio interior. En ese caso, obviamente, esto daría negativo y no daría sentido. Así que esta expresión funciona en base a que R2 es el radio exterior y R1 el radio interior del condensador. Tenemos un par de modelos más. Por ejemplo, acá tenemos la esfera. No es, digamos, muy habitual encontrarla en un circuito, pero sí cualquier elemento que uno puede construir en el laboratorio puede ser una esfera. Puede ser también accidental, que yo construyo una cosa esférica y sin querer forma un condensador porque se cargan. Así que yo voy a tener que hay una esfera interna, una esfera externa, tengo un radio interno R1, un radio externo R2, tengo un dieléctrico que está entre medio y la capacidad en este caso se calcula de esta forma. Acá tengo los 4pi, epsilon, epsilon 0, y acá tengo esta diferencia de los valores inversos. Como el R1 es el radio interior, que es más chico que el R2, el inverso de un número más chico es un número más grande, en consecuencia este número es más grande que este otro. Ahora, también me queda claro que yo puedo tener una capacidad muy grande si los dos radios son prácticamente muy similares, porque aquí voy a estar restando algo muy similar de otro número similar, y el inverso de un número muy pequeño va a ser un número muy grande. En consecuencia, yo lo puedo calcular directamente con los radios, y esa es la ecuación que yo uso. Finalmente, existe todavía la posibilidad que dos alambres estén cercanos el uno del otro. La distancia entre los dos alambres es d, L es el largo de los dos alambres y A es, en verdad, debería estar dibujado acá, es el radio de cada uno de los alambres. Vamos a suponer que los dos alambres tienen el mismo radio. Ahora, me queda claro que esto no necesariamente un condensador como yo lo construiría, pero si ustedes tienen alambres que están sueltos en el laboratorio y uno queda cerca de otro, este sistema en sí puede generar un condensador involuntariamente. Por eso acá la bomba, esto no es necesariamente algo que yo busco, puede ser involuntario, que tengo cables, no están aislados, no tienen una jaula de Faraday alrededor a través de tener una cobertura conductora que los aísle, están cercanos el uno al otro y generan un condensador que puede tener sus propias propiedades dinámicas que puede afectar lo que estoy tratando de hacer o medir. Y en ese caso, la capacidad se calcula como pi epsilon epsilon 0 el largo, el largo de los cables, el largo de acá, y abajo tengo la distancia entre los cables, el radio de los cables, y esta función que es el arco coseno hiperbólico. La función hiperbólica, el coseno hiperbólico, es una función y el arco es la función inversa del coseno hiperbólico. Lo van a encontrar en la calculadora muchas veces con a cos h menos 1, perdón, a cos h propiamente tal, o cos h menos 1, que sería lo mismo que el arco coseno hiperbólico. Esta es la ecuación que les permite a ustedes calcular la capacidad si tienen dos cables con dieléctrico incluso, que puede ser el aire, que puede ser algún medio acuoso, por ejemplo, en que están inmersos los dos cables. Si estuvieran en el vacío o el aire lo podemos casi considerar el vacío, entonces, y es un accidente que lo tienen uno al lado del otro por casualidad, en ese caso el épsilon pasaría a ser 1. Esa es la posibilidad de calcular ahora las capacidades.